Regreso aquí en este lunes, 1 de diciembre, los últimos días del año. Sí. Pero hay un tema que no pasa de moda, es trascendental. ¿Y a quién nos le ha pasado de ver grafitis en lugares donde no tienen que estar? A mí me encantan los grafitis, pero los que tienen un sentido, los que Claro, están un bien diseño. hechos. O sea, yo por ejemplo le digo sí a los grafiteros, donde está permitido, pero no a los rayados. Claro, Sobre o en los todo, patrimonios. Marca inteligible, Claro. ¿cierto? Unas rayas que no se O entienden. mensajes que no tienen que estar. Por ejemplo, tú sabes que en el caso del metro, que ha sido vandalizado muchas veces, limpiar un carro del metro después de que lo rayan puede costar entre 600.000 a 1.200.000. Claro, Es mucha obvio, plata que es de obvio. todo. Sí. Por lo tanto, en el fondo hay que regularlo, no hay grandes sanciones, pero profundizamos este tema con el abogado Rodrigo Álvarez. Aplausos. para él. Bienvenido, Rodrigo. Abogado, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Interesante Sí. el tema que nos traes el día de hoy. Estábamos pensando en el caso emblemático tal vez de castigo de los grafitis. ¿Te acuerdas hace un par de años cuando un par de chiquillos se subieron a una cúpula del Museo Bellas Artes, Sí. la vandalizaron y bueno, obviamente que salieron grabados, fotografiados, es un gran escándalo, un castigo social más que real porque las penas son muy menores. Porque claro, hay multas, penas. Sí. O sea, lo primero es hacer una distinción súper dura. El grafitis es una expresión artística que tiene una autorización. La persona autorizó, la municipalidad autorizó, el privado autorizó hacer esa expresión artística. El rayador, el rayado, que no tiene sentido, Claro. no está autorizado. Ya. ¿Y qué es Para lo que que quede tenemos la ahí? diferencia. Esa diferencia es una frontera gigante. ¿Y qué es lo que hace el rayador? En definitiva, es un daño al patrimonio, hace un daño estético, pero además, sobre todo en lo que son lugares de menores recursos, genera una sensación de abandono. Sí. Y eso atenta contra la seguridad pública. Y ahora cuando ustedes dan muy bien el ejemplo en la cúpula del Bellas Artes, además es muy difícil de poder reparar eso. Y el daño es más alto aún. Entonces, qué bueno que ahí tuvimos una sanción social muy fuerte porque expone a la persona. Pero en definitiva hay que ponerle límites y hay que poder regular y hay que hacer distinciones. Sí al grafitero, no al rayador, sí poder graduar lo que son penas y sí también un castigo social. O sea, hay que tener un rechazo a la persona que hace daño. Porque el daño, la falta no es tan grave, pero el daño es muy grande. Sí. ¿Hay alguna ley que lo regule? Hoy día en Ley Chile está dentro ¿cómo de lo sería? que, a ver, está dentro de delitos de daño a la propiedad. Ya. Y hay algunos municipios que tienen ordenanzas, pero en la práctica, personas que son condenadas, no existe porque en definitiva tampoco hay una graduación en cuanto a lo que es el daño. No es lo mismo rayar una muralla de una casa, no podría tener la misma sanción a rayar un... El metro. La iglesia de San histórico, Francisco, ya. O el la iglesia de metro. San Francisco. Claro, Claro. ¿qué ha O lugares, pasado? o lugares que Sí. en definitiva el costo Que son también es muy patrimonio alto, de repente. que son patrimonio, claro. Y que claro, que no tienes cómo reestructurarlo. po. O sea, Municipalidad de Santiago destina cifras del 2018, 600 millones de pesos al año a lo que es mantener, ir limpiando rayados. Y le insisto, siempre hacer la distinción. El grafitero es una expresión artística, a lo mejor te gusta o no te gusta, Claro. pero esa expresión artística llegó a un acuerdo con el dueño de la muralla y lo hizo ahí. Claro. Damos el ejemplo, Está- por ejemplo, de está lo que bien pasa hecho, en el fondo. en departamental con la 5 Sur, donde en el fondo hay un conjunto de departamentos con edificios donde históricamente ellos permiten que se hagan graffiti, que se van manteniendo, que se van cambiando del tiempo, y para mí es súper bonito. Distinto es lo que estamos viendo ahora. Claro, Esa imagen que de un eso tipo es vandalismo. rayando un vagón Eso del Eso metro. entraría en la Claro. categoría de vandalismo. Esos de vandalismo, esos daños a la propiedad, eso en definitiva lo ideal, además es una sanción social que en algunos momentos puedan tomar detenida a las personas y que puedan hacerse cargo, porque también es importante que la sanción acá, además de una multa o lo que sea que ellos participen en poder hacerse cargo de la limpieza. Claro, porque ¿cuánto Ahora, cuesta sí. limpiar todo esto? ¿Puedes hacer limpieza de eso? No, en No. definitiva ahí tienes que volver a pintar el carro, tienes que sacarlo de circulación. Eso. Y por tanto es más, el daño El se daño va social elevando. que hace a todo. Sí. Sí, pero ahora uno se pregunta, y también lo dialogábamos antes, bueno, en Chile cuesta que persigan al tipo que anda robando. Difícilmente habrá una brigante grafitera. Claro. ¿Cierto? Sí, tienes toda la razón, pero yo creo que hay que generar una condena social fuerte. O sea, Chile además tiene lo que son en dictadura, hubo todo un momento que venía de antes, de los años 60, de la brigada Ramona Parra, Sí. de muralistas destacados, que no tienen nada que ver con lo que hay hoy Roberto día. Mata. Roberto Mata. Fue un gran muralista, uno de los pintores más importantes de Chile, unos murales increíbles. Sí.
Diego de Rivera en el Zócalo Claro, de en México, una México. cuestión espectacular. Son muralistas espectaculares. Claro, que estamos hablando de otras categorías. Orozco. Que yo vi la obra de Orozco en Guadalajara. ¿Ya? Y que hay peinado para atrás, unos murales. Es una obra, Hay, o sea, hay una es un perspectiva diseño. de Cristo resucitado que cada vez que tú te mueves lo ves de una perspectiva distinta y es una locura, una locura. Entonces, claro, eso ya es otra cosa. Obvio. Es otra cosa. Pero acá en Chile, mira, se puso muy de moda el hacer daño, el hacer marca, porque también en definitiva hay una especie de hacerse dueño de un territorio en la medida que tú haces una marca que no tiene... Lo que pasó, por ejemplo, que no ahora en el tiene barrio sentido. Golmul, no sé si te enteraste. No, ¿qué pasó? Que llegaron unos grafiteros, no grafiteros en realidad, unos hinchas de la U y no se le ocurrió nada mejor que agarrar el teatro de Golmul, que es patrimonial, y otros lugares también, y lo rayaron con azul y rojo, y acá está la U y todo el cual. Oye, y ahí, por ejemplo, la U no recibe una sanción No, porque moral. la U no tiene que ver No, eso, pero claro. aprende a educar a tu hincha, po. Bueno, ¿sabes qué? Pero hay ejemplos que son buenos. No sé, podemos hacer un poco de historia, pero hace años atrás las campañas políticas se rayaban... Todas las en murallas. Eso también, claro. Se rayaban todas Muralla partes. pelada, muralla de raya, es verdad eso, sí. Eso cambió. ¿Qué es, qué es lo que hubo ahí para que existiera ese cambio? Primero, una normativa, la ley electoral que estableció una posibilidad de sanción, pero además un rechazo social al candidato. Hubo un castigo electoral. Pero el onda, tipo que quería moral. ser concejal no podía estar rayando la muralla. Claro. Pero es que... Y eso hasta los años 2010 pasaba mucho. O sea, Así se era. rayaba todo y habían empresas que se dedicaban a hacer los rayados y no eran rayados autorizados. Y en eso se logró hacer el cambio. Y yo creo que el daño que se hace de poder ensuciar la ciudad es muy alto. Yo recién les decía el ejemplo, un edificio blog en el bosque, que tú le pones pasto y le borras los grafitis, tú lo transformas en un condominio. Inmediatamente. Y la calidad de vida de las personas que viven ahí hacen que el niño pueda salir a jugar a la plaza. Hace que en definitiva la gente tenga una sensación de seguridad y pueda hacerse cargo de sus espacios públicos y los pueda sentir propios. Entonces, el daño que hacen es muy alto. Y por eso es importante el castigo social, sobre todo a los cabros que son más jóvenes, porque esto tiene una escala, o sea, como todo orden de cosas. Cuando tú empezaste a rayar el paradero de micros... Ya, después, ¿dónde queda de Cuando no, terminar? claro. Cuando estás rayando el mismo autobús o empezaste a hacer un rayado pequeño, o sea, estás empezando por ese lado. Exactamente. Y me imagino que- Y fíjate que hay un detalle, porque antiguamente, yo sé que todavía no ha terminado esto, pero el transporte público era objeto de este tipo de atentados permanentemente, o los asientos los rayaban también con un También. cortacartón y todo el cuento, y marcaban ahí Pepito ama a Juanita y lo que te imaginas. Los baños Exactamente, públicos, todo eso. Para el que lee, todo lo que te puedas imaginar rayaban ahí. Pero he notado de que eso también ha ido un retroceso. Sí. No es que haya desaparecido completamente. Pero ha yo bajado. no veo tantas microrayas como antes. Ahora, la fórmula que han ocupado otros países es más o menos similar. En el caso de Estados Unidos, todo lo que es hasta los años 80, los trenes del metro de Estados Unidos estaban muy dañados. Sí. Y tuvieron una política de mano dura y eso terminó. O sea, ahí hay tolerancia cero en lo que es transporte público. Sí, pues. París, que es una ciudad cultural, también ha sufrido mucho daño, también a monumentos que son históricos, y optó por la reparación muy rápida, porque eso desincentiva lo que es que la persona pueda ver su... Claro, porque su el obra. que Claro. raye, que se exhiba Sí, su... Claro. po. Entonces, Pero el la metro de medida- París es impecable. en la- El de Nueva York es... En la medida que tú puedas borrar rápidamente hay un desincentivo, pero además, efectivamente, hay personas que son sancionadas, pagan multas, y el que reitera en la conducta sí tiene pena de cárcel. Eso ya es delito. Y eso ya es un delito O una mayor. falta. Y está bien, porque en definitiva tú siempre puedes perdonar la primera, pero cuando Claro. hay una persona que es reiterativa en una misma conducta, claramente que tiene que haber un trato penal distinto. Y qué bueno que toca el tema de Europa, porque claro, en el caso de los grafitis vienen en Estados Unidos, década del 60 y toda una evolución también, y agarran identidad. Pero frecuentemente como que existe el estigma de que los buenos para rayar somos los latinos, ¿no es cierto? Los que andamos cometiendo incivilidades somos los latinos. Y no Sí, es así no la es cosa. así siempre. O sea, yo recomiendo, por ejemplo, un documental que está en Netflix, si no me equivoco, de la vez que Inglaterra, la última vez que Inglaterra llegó a la final de la Euro, que creo que fue el 2021, con Portugal, y jugando en Wembley. Ya. Perdieron. ¿Y qué hicieron? Perdieron. Pero más allá de eso, en ese documental nunca vi más incivilidades juntas en 8 horas, que fue más o menos desde Ahora, que se abrió la puerta del Inglaterra- estadio hasta que se retiraron. Inglaterra es un caso especial porque el tema del fútbol y las barras bravas, los hooligans en su momento, Claro. era muy duro. A mí me tocó estar en Rusia, en Moscú, y las estaciones de metro son museos. Son maravillosos. son Me llamaba bellas. la Cada atención. estación es un museo. Sí. Entonces yo le pregunté, qué raro, porque ¿cómo no nadie raya? Y me decía, sí, de repente pasa eso,
¿Y qué es lo que pasa? Que la persona lo toman, lo encierran 10 años. Entonces, no, está muy Claro, la En ese piensan sentido, 1000 veces. Tampoco podemos caer en una situación extrema de ese tipo. Pero sí hay que buscar caminos intermedios de que de repente tengamos sanciones, de que no solamente... Una sanción que realmente cueste. No, y además, mira, es un tema lamentable, esto siempre pasa igual. El municipio, Providencia, Las Condes, Vitacura, cuando tiene rayados, rápidamente andan recorriendo las mismas personas del municipio y van borrando. Pero no todos los son Pero iguales. Los Prados, Conchalí, San Claro, Bernardo. no pasa Puede ser eso. lo mismo. Y en definitiva, ¿con qué es lo que te queda? Es que las comunas más pobres parecen vandalizadas y las otras no. ¿Tú estás de Entonces, acuerdo, ese es el daño que se hace. Rodrigo, en el caso que sean menores, hacer corresponsable a los padres, por ejemplo, de la reparación y de los costos que ésta tiene? Mira, yo creo que es discutible. Lo que sí tienes que hacer al menor, que es capaz de rayar, también es capaz de reparar. Y eso sí tiene que ir un día sábado o tiene que ir después limpiar, del colegio claro. a limpiar y que lo vean limpiando. No solamente le sirve a la comunidad, Sí, sino hace también que sus padres no lo hacer hagan. que sus padres no lo hagan y además un crecimiento en la forma de experiencia de cometer un error. No podemos criminalizar una persona que hace un rayado, no es un delincuente, no es un extorsionador, no es un delito tan grave. Oye, Pero ¿y si le hacen un causa daño rayado a un económico muy grande. auto? ¿A un auto particular? Sí. Sí, bueno, ahí te vas, o sea, si tienes identificada a la persona es un delito de daño. Ya. Ahora, claro, ¿qué pasa en un auto particular? Tú tienes que pintarlo casi entero. Claro. Efectivamente tiene un costo Pasa más por alto. venganza, yo he visto harto en actos Sí. vengativos. Por ejemplo, termina una pareja o infidelidad. Sí, y sí aparece, pasa. en este auto viaja un hombre infiel. Pero ahí, ¿qué pasa en esos casos? Y ahí no sabéis quién fue. Igual. Claro, Ahí, Ella- hay ay, que no borrar el auto. si lo que dice es verdad, te la comes calladito. pero pasa. Pero claro, si te hacen eso en un auto, ya, no tu expareja, alguien X. No, ahí lo que funciona Y lo tiene identificado. es un daño a la propiedad y dependiendo del mensaje que te dejó, claro, uno podría incluso decir que es un delito de amenaza. Es que, por ejemplo, si te dice te voy a matar, claro, O sea, una amenaza es evidente. es un delito de Sí. amenaza. Pero lo que pasa mucho en el tema de infidelidades es que a Padre, veces hay- la atenta hay con los rayados. autos. Claro. Sí, por supuesto. No, y lo otro, ya vamos a salir de la infidelidad. Pero, por ejemplo, una persona que vive en una casa esquina con muralla, que trata de mantenerla limpia, que la va pintando, no sé, sí. una vez cada 2 años. Oye, pero, por ejemplo, una muralla blanca, una invitación para que te hagan un rayado. Y Claro. después tú vayas, la primera vez pintas tú, y a Pero los ya 2 la días se la segunda. vuelven a rayar, y Sí. después la gente se aburre y deja la raya, ¿no? O también puede pasar que están viendo Que un atente en chico contra. de 16 años que está rayando y a lo mejor el dueño de la muralla o un vecino va a tener una reacción Claro. agresiva. Sí. Porque el perfil de las personas que andan rayando en general son personas más jóvenes, Sí. que no tienen todavía un criterio muy formado. Y también se exponen no solamente a veces a lo que es una sanción, sino también a una reacción, y que ha pasado hace un tiempo atrás una persona que disparó 2 veces porque le estaban rayando la muralla. Pero quizás cuántas veces se le habían rayado y ahí no sabe qué hacer. Y dejó herido a una persona. Sí. casi Y ahí, muerta. y en esos casos, ¿qué pasa? ¿Y si está dentro de su propiedad? Lo que pasa Porque que no es defensa personal, ahí es defensa de la propiedad. No opera la defensa legítima porque tiene que haber un daño que sea proporcional, tiene que haber una defensa que sea proporcional a la... O sea, Claro. le están atacando con un spray, no lo están atacando Con un un arma. O sea, arma. imagínate, por ejemplo, no sé, no un puede curadito disparar. pasa por una casa y empieza a hacer pipí y le llega un balazo. Pero Eso igual, no es, pro- pero no igual es proporcional, es diferente, una ¿cierto? necesidad Claro. básica, quizás por él no podía y no encontraba Ojo, otro porque lugar. también hay gente que se enoja. Sí. Con justa razón, por supuesto. Claro, Sí. obvio, pero... Pero el rayero, o sea, efectivamente, una persona que pinta su casa hace un esfuerzo por mantener Obvio, hermosa su propiedad. Obviamente Y que le llega afecta. alguien y- hay cosas, sobre todo en el tema de los rayados, cuando están estas típicas barandas de vidrio, que tú las rayas, es imposible poder limpiarlas y en definitiva la tienes que cambiar. O si no, en edificios que son Que eso me tocó ver patrimoniales. ahora. Voy a contarte lo que te conté fuera de pantalla. Caminando por Plaza Ñuñoa, Plaza Valentín Trujillo, al lado del Boulevard. ¿Ya? ¿tú ¿Sabes qué? Ah, sí, por volar, ¿ya? Hay estas estructuras de cristal, ¿cierto? Que son unas barandillas de cristal bien bonitas. ¿Ya? Por lo menos 4 de esos paneles quebrados. O sea, gente que seguramente pasó y ¡pah! Le pegó una patada. Y otros rayados, vandalizados con grafiti. Ahora, yo no sé qué creen ustedes, ¿a qué responde esa persona? Yo ¿Es creo rabia? yo creo que rabia o estado de euforia, ¿cierto? De ebriedad, consumo de Claro, droga, no sí. sé. Pero ahora tampoco uno puede tener un guardia en todos los No, lugares. no. O Ahora, cámara. Es que la cámara, bueno, por eso es la sanción social que te puede dar la cámara de exponerlo públicamente. Pero claro, en definitiva, cuando hay un poco de eso, también hay como un resentimiento, hay rabia que es difícil Habla de de la sociedad, entender. te va a Ahora, comunicar, ¿qué es lo que quizás? es bueno y prácticas que de repente se hacen? Es destinar lugares
para lo que son grafitis. Es verdad. Y eso hace que la persona que hace grafitis cuide el sector y de la misma manera que se entienda la diferencia. Por eso al grafitero no hay que establecerlo como una persona que hace daño. Claro, porque hay muchos grafiteros que dicen yo no hago daño, yo soy artista. El Mono González, que hizo un grafiti espectacular, por ejemplo, en el Estadio Nacional. Fíjate un caso. Que tiene que ver con lo que tú hablas. La gente que practicaba freestyle antes de que hubieran estas medias tuberías o los espacios como los que hay en el Parque de los Reyes para hacer freestyle. Los tipos andaban en las calles, ¿cierto? En los edificios, había mucha gente que se molestaba, que también lo estigmatizaba. Y hoy día uno lo ve menos porque hay muchos espacios para hacer freestyle en Santiago. Sí. Y son mucho mejores que estar saltando afuera del Club de la Unión, por ejemplo. Ahora, eso significa que cuando hay voluntad de poder reconocer que es necesario hacer un cambio, se hace. Y esos son cambios culturales, son cambios normativos, y también hay sanciones que a veces también resultan en algunas oportunidades. Pero hoy día en el tema del grafitis es tierra de nadie. O sea, en definitiva, hoy día no hay estudios de saber cuánto gastan distintos municipios. Sí. Hoy día no tenemos personas. Pero hay un presupuesto, por ejemplo, permanente del gobierno para de reparaciones. Sí. Para el tema de las pinturas. Para permanente. El tema de la pintura, sobre todo lo que son la parte histórica de Santiago. Sí. Pero el daño es muy alto. O sea, cuesta mucho el poder reparar, sobre todo lo que son los edificios históricos. Claro. Además, nosotros en Chile a veces siempre miramos con cierta desdén algunos países que son cercanos a nuestro, Ecuador, Perú, Colombia. Y ellos tienen centros históricos muy bonitos, a diferencia de los centros históricos de Chile, y son muy bien cuidados. Y nosotros, el centro histórico, está muy abandonado. O sea, hoy día Santiago, y espero que siga mejorando, hoy día hay un proyecto importante, incluso se vendió lo que es el edificio La Bolsa. Sí, hay un proyecto increíble. Sí. Van a hacer en el edificio de la Bolsa de Comercio un polo turístico, gastronómico extraordinario. Sí, eso puede generar cambios, pero en definitiva el centro histórico de Chile está abandonado. Sí, de todas y maneras. de las principales ciudades también. O sea, edificios que son importantes no se cuidan. Y por lo general se pone peligroso. Hay que hacer una campaña. Mira, hay muchos, tú sabes, muchas empresas, muchos abogados como tú, que se han ido al centro, han dejado oficinas abandonadas y todo. Yo creo que, mira, hay que regular, es cierto. Yo voy harto al centro, yo por lo menos 2 o 3 veces a la semana, camino para el Paseo Más, voy a la Plaza de Armas, nunca he sentido miedo, te voy a decir. Pero sí, evidentemente hay cosas que se pueden hacer mejor. ¿Ya? Ahora, yo no sé, hace 20 años atrás uno podía andar a las 2 de la mañana en la Plaza de Armas y atravesarlo. Hoy día eso ya es una conducta más... Claro. No lo haría. Es una conducta temeraria. Chile ha cambiado. Eso es, está muy evidente. Eso es real. Pero, insisto, hay que marcar una diferencia, una frontera gigante entre el grafitero, que tiene autorización, y el rayador. Y hay que hablar con las personas que tienen hoy día una competencia por quién es el que sube más arriba. Claro, muy importante. Y además hay una segunda cosa. Va a llegar un compadre un día de rayar el Costanera Center, manda de 300 metros. ¿Y qué pasa si esa persona se cae? Claro. Ha pasado. Sí, pues. Ha ocurrido en el mundo. Porque ellos no suben con arnés, con nada, como con una escalera, como nada. O sea, ahí ya también rayan una cuestión de la estupidez, el hecho de estas bordea la estupidez de subirse a cualquier lugar. A mí la otra vez anduve en lo que fue la cordillera de Atacama, en el Salar de Maricunga, un lugar, naturaleza preciosa, y me dio una lata que de repente unas piedras arriba, unos rayados. No te creo. Sí. Lo mismo que en Torres del Paine, que también ha pasado. En Isla de Pascua, en Rapa Nui. En Isla de Pascua. También. Sí, imagínate. Han rayado. ¿Nunca han rayado Moai? Sí. No se lo han rayado. No, Lo que pasa es que allá los ramas se encargan de colocarte en tu lugar. Lo pillan, lo llegan a pillar. Desapareció. Pero sí, pues se ocurre lamentablemente y es una Tienes realidad que que tener una condena social dura. Oye, Rodrigo, ¿y hoy hay lugares habilitados? Sí, hay lugares habilitados, hay municipios que de repente fachadas de edificios que se prestan para eso y que se van modificando. Y en otros países hay barrios que es un espectáculo turístico ir a recorrer lugares de... Creo que en Barrital hay hartos que están hechos, ¿o no? Si no me equivoco. Creo haber visto, creo haber visto. Tanto en barrio Pero, por ejemplo, para el sector poniente, o más que poniente, desde la estación Mapocho hacia el poniente, sí hay espacios donde hay algunos grafiteros o estos murales autorizados, ¿cierto? Pero por lo general, los lugares más sucios
son los sectores más populares, son hechos de la causa, en menos presupuesto, y eso hay que cambiarlo, un cambio cultural. Sí, también. de todas maneras, un cambio cultural. Hay una pobreza valórica que es muy dura y además te da la sensación de abandono. O sea, el mismo río Mapocho, que si tú lo logras ver, que podría ser algo mejor, pero si tú lo ves totalmente dañado con basura, con grafiti, Y todo, es claro, te da como una que está ahí. También esa cuestión tiene que ver con la educación, pero a veces hay gente que tiene mucha educación y que también lo hace. ¿Te acuerdas tú de estos marcas gigantes en los cerros del norte que tienen un nombre, ¿no? ¿Cierto? Donde están dibujados un hombre, ¿cierto? Que son de la época de los incas. No me acuerdo el nombre exactamente de cómo se llama ese trabajo pictórico antiquísimo. Hubo un rector de una universidad... Que lo pillaron... Que el compadre subió un auto y dañó uno de los dibujos. Pero eso de qué significa, la verdad, O sea, que como claro. un rector de una que educa, universidad. que educa. Claro. Tú a esa persona tienes el derecho de pedirle una conducta superior al común y sobre todo si está en el ámbito de la educación. Ya debería tener una pena más alta que una persona normal que no está... Hoy día no la tiene. Ya, pero en a nivel sí moral uno debería sí. aspirar a esas situaciones. Y es importante además la formación en los colegios, porque de repente muchos chicos que están en la enseñanza media que pasan rayando y efectivamente el daño que hacen es muy alto. Y si no está la sanción social o la sensación de que están haciendo algo que no es una travesura, Claro. en definitiva el mensaje que le estás dando en la crianza posterior es muy malo. Claro, ¿verdad? Cuando Y por rayan las eso- mesas, las cortan con Mira, ¿qué me cartoneros, acordé? todas Por esas eso hay que cosas, poner límites. desde la infancia Que hay que fue pararlo. como lo formalizaron, lo voy a contar. Esto pasó hace 5 años. Ya. Formalizan a decano de Universidad Adolfo Ibáñez, ahora rector, por daño a monumento arqueológico el Gigante de Atacama. Fue en auto y lo dañó. Bueno, esa es una sanción social. Pero eso Debiéramos fue subir la con foto. intención. Sí. Ajá, y Pero eso fue con una en intención definitiva, clara. que es una marca que le queda en su vida porque eso no es un error. Eso ya en definitiva Es con una dolo, tontera- o sea. Es una tontera, o sea, mayor claro, y- ¿cómo llegáis en auto al Gigante de Atacama? Sí. Es como la gente que pisa el desierto florido. Bueno, peor Claro. aún, el desierto florido es común a veces que las camionetas 4x4. Sí. Y dejan ahí toda y es la lo huella. mismo que cuando tú estás en la playa, de repente aparecen estas camionetas grandes con 4x4 y se dedican a recorrer la playa. Y eso en definitiva también es una incivilidad porque... Y aparte con manchas daño de aceite, ecológico a la... un daño ecológico. Imagínate las aves sí, que por colocan supuesto. sus nidos ahí y tú no sabes lo que estáis dañando. Sí, pues, ¿no? Y verdad. el petróleo, Sí, es una También Claro, sí, contamina, obvio, claro. igual deja residuos, No, todo. sí, Por totalmente. eso hay que tener cada vez una mirada más fuerte. Ojalá las nuevas generaciones lo van teniendo, de vivir una vida más civilmente aceptable con el resto, de vivir en comunidad. Y estas situaciones atentan muy fuerte. Por eso hay que tener una sanción sanción. social dura. Ha sido difícil poder legislar en esto. ¿Ah? ¿Se ha Porque intentado anteriormente se ha tratar intentado, de hecho, yo he legislarlo? tenido oportunidad de hablar con algunos parlamentarios, de plantearle el tema, y me dicen, no, yo no estoy por la sanción penalizar la expresión cultural. Entonces, no se logra hacer la frontera y la diferenciación en qué momento la autorización es la clave y te marca la diferencia. O sea, autorizado es una expresión artística. Claro. Sin autorización es un delito, es un daño. Y eso hay que tenerlo claro y ojalá que vayamos avanzando. Fuimos capaces de la política, hace menos de 5 años, de poder regular esto, porque después de las elecciones las comunas se veían horribles. Oye, O sea, estaban todas qué buen rayadas. punto, porque Acuérdate de las antiguamente palomas. hacían Ahora no ha pasado. las palomas por todos lados, que son estos Sí, que colocaban en las sí. plazas, ¿cierto? Lecheros, ¿cierto? Hoy día ya no hay, po. No. O los colgaban de los cables de luz, ¿te acuerdas Sí, tú, no? sí. Vote por. Eso no está pasando ahora. No, hoy día lamentablemente lo que vemos a veces son las zapatillas colgadas, una señal de... Sí, que hay claro, ¿cierto? De control marcar territorio sí. o lo que ocurre, lo que me contaba el barrio Gomul, de que hay muchos sectores dominados por determinada barra brava Claro, y que lo empieza marca su con los marca. colores de su equipo. Claro, para que los otros también... Claro, oye, me estoy metiendo acá, territorio Ah, del pueblo, este no, no, mejor sí, me voy. mejor por otro lado. En el fondo, y esto va increciendo. El otro día leí un reportaje acerca, por ejemplo, de la barra brava, que estamos hablando de eso, de la barra de Boca, de cómo se transformó en una organización criminal. Básicamente fue una cuestión donde los propios integrantes no se dieron ni cuenta. O sea, primero que se imponen por la violencia, ¿cierto? Frente al grupo que dominaba. Después de eso se dan cuenta que hay posibilidades de negocio y comienzan a cobrarle una extorsión al tipo que vende choripanes, para dejarlo poner ahí, ¿cierto? Al tipo que vende bebidas. Ah. Claro. Rodrigo, Después... tú que eres conocedor de esto, también hay una relación impropia entre el club, los jugadores y la misma barra. Claro, ¿no? Claro. que se exacerba mucho en la Argentina. Afortunadamente, mire, yo no sé si esto es bueno o malo, pero con la ley contra la violencia en los estadios, que ha sido reformulada,
solamente los clubes pueden tener una relación de coordinación con barras, pero no pueden colocar, no puede llegar, por ejemplo, el presidente de Blanco y Negro y decirle a la Garra Blanco, y aquí tienen plata para que se vayan en búa a Calama. No, Pero no pasa puede mucho ocurrir. de que aquí tienes 100 entradas. Mira, exacto. Y si eso, y hay una particularidad, si pillan a algún dirigente de un equipo de fútbol chileno financiando, entregando algún tipo de prebendas de este tipo económica, como tú dices, pero las entradas tampoco deberían. el equipo puede descender de categoría. Ese es el castigo. Bueno, hay Ese que es el castigar de alguna manera, claro. Pero ¿qué ocurre? Que eso tiene un solo lado negativo. Y es que hoy día, cuando hay un incidente, por ejemplo, de violencia, Ya. con una barra, ¿qué te dice el presidente del club? Yo no tengo nada Que que no ver con tiene la nada barra, que ver. porque la ley me prohíbe tener contactos con él y por lo tanto yo no me hago Y si lo responsable de nada. pillan haciendo algo por ¿Entiendes? debajo, ahí se podría... Pero todos entendemos de que efectivamente entre algunos dirigentes... Mira, aquí estamos viendo lo del barras, gigante Atacama. Así pero- lo dejó el pero rector de la universidad. Oye, la No puede huella- ser. Pongamos la foto Claro. del rector para el castigo Oye, la social. embarró. Oye, pero la compadre. huella es considerable. Claro. Pero No. se dedicó a dar vueltas. Parece que se dedicó a hacer Jeep Fundraiser. Claro. Porque no es como que quería llegar. Pareciera Claro. que... ¿Cuántas No, vueltas se dio? harto, bueno, por algo fue procesado. Sí. Sí, pues, y seguramente tuvo que responder de alguna manera. Pero evidentemente que estas cosas que tienen son milenarias. ¿Cómo, ¿A quién se le va a ocurrir subir en un auto? No sé qué ahora está pasando por su cabeza, la Sí. verdad. Es la Ese es verdad. el sentido común. Bueno, y los edificios, nosotros tenemos una historia arquitectónica no tan rica como otros países. Como son, Sí, como los de Europa, por ejemplo. Como los de Europa y también en Es Latinoamérica, que donde... ya estaba hablando de Rusia. Por ejemplo, Rusia, con Chile, ¿cuántos años tiene? Chile como república independiente. Claro. Hay un- 220, no sé. Rusia tiene 1000 años, po. Sí. Entonces, obviamente que nos sacan ventaja. Bueno, en Rusia tú puedes ver cúpulas de oro y nadie las daña, o lo que son todo lo que es bronce. La parte Pero de es los que la estacionamientos. pena es ese para una cúpula de oro, 50 años preso. Sí, sí, sí. Entonces, No. bueno, no hay que irse al extremo, pero Obvio. sí tenemos que llegar a, Sí, hay que regularlo. a consensos y acuerdos sociales en esto, porque te insisto, el tema de la seguridad pública va muy ligado a la sensación de un barrio vandalizado. Sí. Y eso en Chile es cada vez más fuerte. Y eso no se da tanto en otros países latinoamericanos. Esto ha sido muy... que yo lo podía entender en un momento propio de la expresión contra las dictaduras, pero eso fue en el 90. Claro. O sea, han pasado 30 años. No, yo creo que es un mal hábito. Y es un mal hábito y los actores han cambiado. Sí. O sea, hoy día la brigada Ramona Parra nunca estuvo en eso de hacer daño en lugares No, donde... por supuesto que no. o sea, hay que O la ser- brigada Chacón que o la colocaba Brigada Chacón. ¿te acuerdas O sea, tú? Que todavía a veces se Sí, ve. colocas un mensaje escrito. Claro, pero hay un mensaje político, hay una Sí. expresión, hay la sensación de yo quiero decir algo y lo expreso porque no tengo dónde hacerlo y lo hago en la calle. Claro. Pero es un mensaje, no es una raya. Y esa raya hay que castigar. Y aparte yo me imagino que deben haber como grupos de esto, no los grafiteros, los que hacen daño, y en el fondo dicen, mira lo que yo hice, van a hacer competencia, entonces yo Pero hago más no me- daño, no yo me hago más cabe- daño, yo hago más no me daño. cabe ninguna duda Entonces que pasa eso. también tiene que estar entre ellos No ahí. un tema de ego. Claro, obvio, yo Claro. soy más vándalo, yo soy más vándalo, que algo Pero así tenemos tiene que mira, ser. esto ha traído consecuencias. Por ejemplo, en Rapa Nui hay lugares donde ya no te dejan. Por ejemplo, está esa clásica. No sé si tú has viajado. No, yo no he ido a Ya. Rapa Nui, no. Fíjate que había una piedra que estaba semi-enterrada y donde tú podías imponer las manos y sentías un de verdad que tú sentías no, pero sí, un obvio. magnetismo. Sí, de todas maneras. Como que en el fondo te reseteaba. Ya. Entonces tú podías sentarte ahí y imponer las manos sobre la piedra, todo el cuento. Ya. Era súper bonito. ¿Y algo hicieron? ¿Qué ocurrió? La rayaron. Y ahora no Nadie podía hacerlo. puede. Nadie se puede sacar la Entonces piedra. al final, claro, pues pagamos justo por pecadores. Sí, po. Bueno, yo creo que sí, una buena experiencia es el tema de destacarlo, cómo el metro de Santiago históricamente ha manejado esta situación. O sea, el metro de acá en Chile, o sea, primero nosotros tenemos carros modernos, segundo, una red de metro muy amplia en toda la Sí, región sacar un metropolitana. carro. Y en sí, rara vez tú ves un carro rayado. O sea, en definitiva, el metro invierte harto en esto. El metro pero está te da una impecable. sensación de limpieza Sí. y te da, o sea, tú en el metro de Santiago te sientes relativamente seguro. ¿Ah? Y sea en la estación que sea, esto funciona. Claro. Y eso hay que destacarlo. Desde el Hospital del Pino hasta el golf. Pero hay un tema que podríamos tratar en un día, porque es cierto, por ejemplo, que hay un tema con las personas que se están quitando la vida en el metro. Es una realidad. Sí, oye, Pero y eso también- pasa súper frecuente Pero últimamente. también está ocurriendo, tal vez porque en el fondo hay una demanda muy grande, que hay más fallas en el metro últimamente. Falla eléctrica, detención de carros, suspensiones de servicio. ¿Te has dado cuenta de eso, no? Sí, pero también yo creo que obedece que hoy día, o sea, a ver, definitivamente el Transantiago hay una falla del servicio y el metro absorbió gran parte de lo que es la gente que había que mover. Y por tanto se nota más la falla.
Y también funciona el hecho que hoy día las redes sociales, antes te fallaba el metro, la línea 1 en el año 90. Y nadie nadie sabía. sabía. Ahora todos Hoy día, saben. en pocos minutos es trending topic lo que es la falla. Claro, y cuando alguien la hace algo, dependencia todo. del metro, porque antes el metro era más caro que el servicio que era más caro que la micro. Y por tanto la gente lo ocupaba cuando iba muy apurado. Hoy día es parte del Claro. fuerte de lo que es la red. Entonces no sé si falla más, pero sí se nota mucho más. O sea, sí llama más la atención. Sí, estamos todos Pero comunicados. el metro que Súper tenemos es un fácil. metro muy Sí, potente. y ojalá que siga así. Y una vez, por ejemplo, andaba en México, ¿ya? Y fue a las pirámides de Teotihuacán. Ah, igual fui. Ya, uno llega a una estación de metro que es y después se va en bus para allá. Ya. Y cuando ya venía de vuelta, nos bajaron a todos porque una balacera del metro. Entonces dijeron, ya, aquí vamos a tener que desalojar el metro y hay unos buses espejo que están afuera y van a hacer, y tuvimos que ir en esos buses, pero era porque un compadre se puso a disparar adentro. Imagínate, cosas que No, acá pero sí es esperemos no es lleguen nunca, peligroso. evidentemente. Sí. O sea, eso yo siempre encuentro más horrible todavía, y esto funciona mucho con el tema de manejo de las armas, lo que pasa en Estados Unidos en los colegios. Eso sí que es horrible, que de repente los colegios los ve como el espacio seguro. Y en Estados Unidos uno conversa con algunos amigos que tienen a su hijo allá y siempre están con el temor de que pueda haber una balacera en lo que es el colegio. Que tocaba lo mismo sí. a colegios. ¿Y por qué niños. digo esto? Porque en definitiva a veces se dice que poder darle armas a las personas, que se puedan defender Sí. acá y allá, es importante que las armas estén... Con que las sabe vinculados- usar. y que las sabe usar y que Claro. estén Bueno. vinculadas Y que a las no fuerzas esté por los Y de niños. hecho, Y que no sea tan fácil de obtener. ya para ir cerrando, hoy día ocurrió un episodio muy similar en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Ya. donde alguien mandó una amenaza bastante fundamentada ¿En serio? a través de correo y tuvieron que desalojar algún sector ante la posibilidad de cobrar el atentado. Imagínate. Bueno, pasa mucho en los aeropuertos. Eso también, que a veces hay situaciones de amenazas que son falsas y tienen que parar los vuelos. Pero hay que hacerlo Sí, igual. obvio, exactamente. no pueden Y pasaba esperar. mucho en el colegio antes también, que el cabro tenía la prueba y llamaba que... Ah, Que sí, había claro, incendio. sí. Y un incendio. Eso Bart pasa porque Simpson. los profesores cuando de repente se ponían de acuerdo todos los compañeros, profesor, cambia la prueba, y Y el no profesor quería, no quería. Ahí hacen que llamen falsa alarma. Acá también pasó lo mismo porque el director nos decía, por favor, ya corten. Y nosotros no estábamos pescando. Y nosotros- Pero le damos un aplauso a Rodrigo Álvarez. Ay, gracias, Rodrigo. Eso, gracias Rodrigo. Gracias, Hasta el próximo Rodrigo. lunes. Nos vemos el otro Y lunes. nosotros nos vamos al corte, pero Vamos al al regreso corte. tenemos sorpresa musical Sí. para todos los románticos y las románticas. Vamos a verlo.